Nuestro pastor Agner con la palabra del Señor. Buenas noches, que el Eterno los bendiga. Bien, hoy vamos a iniciar nuestra séptima serie de enseñanzas, viviendo como hijos de luz. Ya hemos estudiado series anteriores donde hemos hablado de la doctrina de Cristo, donde hemos hablado acerca de los principios de una iglesia verdadera, de una iglesia falsa, los frutos del Espíritu Santo, y eso es muy bueno. Ahora vamos a entrar en una etapa de series de enseñanzas donde tiene que ver mucho con nuestro diario vivir, con lo que vivimos en nuestras casas, en la calle, en el trabajo, los que tienen novia con sus novias, los que tienen esposos en su familia, para toda la circunstancia diaria de nuestras vidas. Así que la séptima serie, espero no se la pierdan, porque va a confrontar nuestra realidad social, cultural, moral, espiritual, de cómo nosotros vivimos con Dios y de cómo se vivía sin Dios. Así que el primer tema de esta séptima serie es: ¿quién eras sin Dios? ¿Quién eras antes de conocer a Dios? ¿Quién eras tú para con Dios? ¿Quién éramos sin Dios? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10 hasta el verso 12. ¿Quiénes éramos antes de conocer a Dios? ¿Y quiénes éramos sin Dios? Romanos capítulo 5, versículo 10 al versículo 12. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, leemos la Escritura. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hasta ahí nomás, verso 11. ¿Qué éramos sin Dios? Ahí está la respuesta. ¿Qué éramos? Éramos sus enemigos. Oiga, ¿y usted sabía eso? La verdad es que yo no lo sabía. Allá hay mucha gente afuera que es enemiga de Dios y no lo saben. Pero ¿quién está declarando esta verdad de que la gente que no ama a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, que no está lavado con la sangre de Cristo, para Dios, ¿qué significa? Un enemigo. No, eso lo dice Dios, ¿ah? Eso suena bastante irónico, confrontativo, decir, pero ¿cómo es posible? Si yo me acuerdo de Dios, yo camino bien, yo ando bien, ¿por qué voy a ser enemigo de Dios? Yo no creo eso. Bueno, Dios lo dice. Si lo dice Dios, entonces es verdad. Vamos a buscar la definición de enemigo. ¿Qué significa un enemigo? Nosotros creemos que enemigo es aquel que le declara la guerra a otro. Sí, también es eso, enemigo. O también pensamos que enemigo es aquel que se pelea con otro y entonces dice, es mi enemigo. Miren lo que dice la definición bíblica sobre lo que significa enemigo. También vale esos aspectos, pero hay algo más que me llamó la atención de lo que significa un enemigo. Es aquel que se opone a alguien o es contrario a alguien. Eso es una fase o un aspecto de un enemigo. No necesariamente es odiar a alguien para ser enemigo de alguien. No necesariamente necesitas odiar a alguien para declararte enemigo de esa persona. En la raíz etimológica de la palabra enemigo, esta palabra es una palabra latina que significa inimicus, que se traduce al español como no amigable, El enemigo no necesariamente debe ser o es un rival o un agresor. Simplemente, mire lo que dice la Biblia, lo que dice la etimología de esta raíz. Simplemente es alguien que no es amigable contigo.
¿La gente de afuera es amigable con Dios? No. Ellos de repente dicen, pero yo no odio a Dios. Usted está mal, porque yo no siento odio. Porque claro, es que tener a un enemigo no solamente es sentir odio. Claro, algunos sí. Algunos hacen o tienen enemigos y los odian. Sí, también se vale. Eso también es ser enemigo. Pero la otra parte o la antípoda de sentir odio por alguien y declararlo enemigo, su antípoda de esta frase o de este aspecto es no ser amigable con esa persona. ¿Se acuerdan que Jesús dijo un día, ya no los llamaré siervos ni hermanos, sino que vamos a pasar a una etapa diferente? Los llamaré amigos, porque Jesús era amigable con esas personas o con los discípulos y con la gente. Entonces, que nos quede claro que no necesariamente odiar a alguien es tenerlo como enemigo, sino no ser amigable con esa persona. Vamos al libro de Filipenses 3:18. Mira lo que también conlleva a una persona a convertirse en enemigo de Dios. Filipenses capítulo 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y qué representa la cruz de Cristo? El evangelio. ¿Alguna vez ha llegado alguien a su vida y le entregó un volante o le habló de Dios y usted se asqueó? Y usted dijo, mira, no tengo tiempo, ahorita estoy ocupado. No, ¿alguna vez ha pasado eso? ¿Cuánta gente cuando alguien va y les toca la puerta o de improviso se encuentran a alguien y les habla del Señor y usted pone un gesto como, ay, qué fastidioso, qué largoso? ¿Está siendo amigable con esa persona? Usted piensa que está siendo contrario a esa persona, pero Jesús dijo que cualquiera que despreciara a un pequeñito, o sea, llamándose cristiano o haciendo referencia a sus hijos, los cristianos, cualquiera que menospreciara a un pequeñito, ¿a quién estaba despreciando? ¿A quién? A él mismo, a Jesús. ¿Se acuerdan de Saulo? Saulo casi toda su vida, o algunos años de su vida, se volvió enemigo ¿de quién? De Dios. Pero él pensaba que él era enemigo ¿de quién? De un grupo de gente. Pablo pensaba que él odiaba o estaba en contra o no era amigable con un grupo de gente que declaraba a un hombre que había muerto como resucitado. Él nunca en su mente se le pasó que era enemigo de Dios, ¿o sí? ¿Usted cree que Pablo pensaba, no, yo soy enemigo de Dios? ¿Quién se puede atrever a decirle a Dios, ahora tú vas a ser mi enemigo? Pues ni que sea usted igual que Dios. Es imposible. Pero resulta que nosotros hemos sido enemigos de Dios. Hemos sido, digo, porque hemos vivido sin Cristo. Hemos sido enemigos no solamente del Padre, sino también enemigos ¿de quién? Del Hijo. Porque Filipenses 3:18 dice que por ahí andan muchos, de los cuales Pablo lo decía con lágrimas, con tristeza, que eran enemigos del evangelio de Cristo. Eran enemigos, se burlaban, se fastidiaban, se sentían fastidiados cuando alguien les hablaba del Señor. Yo recuerdo que trabajaba en el sector pesquero, era supervisor de las áreas de congelamiento y nos reuníamos con todos los supervisores e ingenieros, y cuando yo comenzaba a hablarles del Señor se fastidiaban. Me decían, ¿no tienes otro tema de conversación? Sí, hay muchos, les digo, pero para mí es importante que les anuncie del Señor. Y se sentían fastidiados y se iban yendo. Cada uno se iba yendo. Ellos de repente pensaban que su fastidio era contra mí. Pero ¿contra quién se estaban fastidiando? Contra el evangelio de Cristo. O sea, eran enemigos de la cruz de Cristo. Cada vez que nosotros le hemos dicho a una persona que nos habla de Dios, le hemos dicho, no tengo tiempo, le hemos dicho, yo no creo en lo que tú hablas, o de repente los hemos escuchado,
pero con una actitud de fastidio, una actitud no amigable, usted está actuando como un enemigo de la cruz de Cristo. Vamos a ver algunos aspectos de las cuales nosotros hemos, porque creo que todos nosotros somos amigos ¿de quién? De Dios. Si estamos aquí es porque somos amigos de Dios. 1, detestábamos oír de Dios. Sí, detestábamos oír de Dios. Hay gente que hasta ahora se fastidia cuando oye la palabra de Dios. Ya nos fastidiábamos otra vez. Pero cuando caen enfermos, pero cuando están en desgracias, pero cuando les pasan cosas malas, ¿a dónde levantan sus ojos? A Dios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que Dios no oye a sus enemigos, o sea, a los pecadores. Y entonces, ¿quién oye esas súplicas que hace mucha gente cuando está en angustia? A no ser que esa súplica sea con un corazón contrito y humillado. Pero un corazón contrito y humillado, ¿cómo se manifiesta? Durante mi vida de creyente he podido experimentar muchas cosas y las he basado en la ciencia bíblica de cómo debe ser un corazón contrito y humillado. Nosotros por naturaleza somos orgullosos. Por naturaleza somos orgullosos. Y cuando nos toca pedir disculpas o pedir perdón, no lo hacemos. O lo hacemos de una manera diferente porque el pedir perdón, ¿sabe contra quién ataca? ¿A quién ataca el pedir perdón? A nuestro orgullo. Ataca nuestro orgullo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que significa pedir perdón, significa humillarte. ¿Y sabe lo que más detesta el orgullo? Es humillarse. Entonces, cada vez que usted comete una falta, usted tiene que pedir perdón. Pero no un pedir perdón de perdóname ya, no. Dice la Biblia, si has pecado contra tu hermano, ve y humíllate ante él. Pero nosotros siempre pedimos perdón de una manera, ya perdóname, sí, discúlpame. No, así no es. El perdón es humillarse, es acercarse con la cara avergonzada, cabizbajo. Hermano, perdóneme, yo le he pecado contra usted, discúlpeme, lo ofendí, discúlpame, hice esto que no estaba bien. O sea, es humillarse, hermano, el perdón. El perdón no es decir, perdóname, ya, listo. No, ese es orgullo. Hago este enlace porque los enemigos de Dios, cuando les pasan situaciones difíciles, muchos de ellos por la necesidad o la premura de la salud o de la sanidad, le dicen a Dios, comienzan a adular a Dios y le dicen, Diosito, oh Dios mío, perdóname. Pero un perdón no por la necesidad personal del corazón, sino un perdón por la necesidad física o la necesidad material que está viviendo. Y la Biblia dice que Dios conoce los corazones. Entonces detestamos oír de Dios. 2, nos burlamos de las cosas de Dios. Recuerdo que tenía 12 años, ¿sí? Y como todo muchacho, pues relajado, ¿cierto? 12 años, 11 años. Y como nos habían enseñado que los evangélicos o los cristianos eran cualquier otra cosa, porque el diablo, a través de nuestros padres, a través de las personas adultas, al oír y al ver de que otros odiaban a los cristianos, nosotros también comenzamos a odiar a los cristianos. ¿Y sabe lo que hacíamos nosotros para Navidad en los cultos o en el mes de diciembre? En ese entonces cogíamos estos cohetes, creo que así se le dice, ¿cierto? Y los metíamos a la iglesia. O sea, estaban los hermanos orando o los hermanos estaban sentados, y nosotros, como la iglesia tenía una ventana cerca de la casa, cogíamos un poco de estos cohetes, los prendíamos y los tirábamos. ¿Usted cree que estábamos haciendo bien? Eso hacíamos. Bueno, eso hacía 11 años, 12 años, recuerdo.
O mandábamos desde afuera a la puerta unos cohetes que salen disparados, que creo que se llamaban, ya no recuerdo el nombre, pero les prendían la mecha y los mandábamos directo al pastor. Y nos reíamos y nos burlábamos. Nos burlábamos de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces nos hemos burlado de alguien que tiene Biblia? Ve, ahí va el hermano, ya piensa que va a cambiar. O si nos enteramos que alguien se convirtió en la casa. Oye, fíjate que el Chucho se hizo cristiano. Ese Chucho borracho va a ser cristiano. Es puro, le das caso, es un loco. Y comenzamos a burlarnos. O si alguien está orando en la casa y alguien de repente lo vio orando, comienza a burlarse. Somos burladores de las cosas de Dios. En el Salmos capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia: bienaventurado el varón que no se sienta con burladores. En los lugares donde yo he trabajado, siempre han habido conversaciones de gente inconversa, gente impía, que hablaba de Dios o de las iglesias con el único propósito de burlarse, porque esta gente se burlaba de las cosas de Dios. ¿Alguien puede burlarse de las cosas de Dios? ¿Se acuerdan qué le pasó al hijo de Nabucodonosor? Por coger los objetos que eran de Dios y hacer una fiesta y entregárselo a las rameras, entregárselo a la gente que no conocía a Dios, que adoraba a otros dioses. A su nieto, Belsasar, gracias. Su nieto. ¿Qué pasó con su nieto cuando hizo eso? Dios mandó una mano que escribiera y dijera: nene, nene, tekel uparsi. O sea, Dios pesó tu reino, te pesó y te halló mal. ¿Y sabe cuánto duró su reinado? Medio día, porque el día tiene 24 horas. 12 de la noche entraron los persas y lo mataron. ¿Cuánta gente en la Biblia Dios ha manifestado, ha mostrado que el Señor se enoja cuando nos burlamos de sus cosas? Los filisteos habían tomado el arca. Vamos a ir un poco más atrás. Los filisteos habían tomado el arca, que era una caja, un artefacto. Era una caja donde habían tres cosas importantes: las tablas de la ley de Dios, la vara de Aarón que había florecido como señal del poder de Dios, y el maná que había descendido del cielo y que ahí estaba guardado un poco de él. Y cuando ganaron la batalla, los filisteos llevaron el arca y se la entregaron ¿a quién? A su dios Dagón. La pusieron en el templo como una señal de burla, de humillación ante Dios, como decirle a Dios: mira dónde está el Dios, dónde está Dios, de rodillas o bajo los pies de nuestro dios Dagón. ¿Qué pasó al día siguiente cuando entraron los filisteos al templo? ¿Cómo estaba Dagón? Partido en dos pedazos. Pero primero dice que estaba Dagón, lo encontraron de rodillas ante la presencia o la arca de la alianza. Y los eruditos se hacen una pregunta: ¿cómo es posible si ese muñeco o ese ídolo siempre estaba de pie, nunca estaba de rodillas? ¿O usted ha visto algún dios pagano de los que tenemos por acá puesto de rodillas? Todos están así, ¿verdad? Con señal de autoridad. Y ese yeso que habían hecho los filisteos de Dagón, Dios lo doblegó y lo hizo que se humillara ante él. Pero a pesar de esa advertencia, los filisteos no se dieron cuenta y dejaron el arca. ¿Y qué pasó después? Lo hizo pedazos. ¿Se puede alguien burlar de las cosas de Dios? ¿Te puedes burlar de las cosas de Dios? ¿Sabes con quién te metes? Con Dios. Por su gracia, por su misericordia, nosotros no hemos sido consumidos, porque ¿cuántos de nosotros sí nos hemos burlado de las cosas de Dios? Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios. Por eso les digo, hermano, nunca confundan paciencia y tolerancia. Nosotros antes, cuando no conocíamos a Dios, cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados, nos burlábamos de las cosas de Dios. Pero Dios tenía paciencia, porque si Él no hubiera tenido paciencia, hace rato que no estuviéramos contándola. 3. Vamos a 1 Corintios 1:18, a ver qué dice acerca de las cosas de Dios. Ahí hay un texto maravilloso.
3, amábamos más las cosas del mundo. O sea, cuando te decían, oye, te invito a la iglesia, tú pesabas en tu balanza el ir a la discoteca, el ir a la iglesia, o el ir a hacer otra cosa que el ir a la iglesia. ¿Y qué decíamos nosotros cuando alguien nos invitaba a la iglesia? ¿Usted cree que aceptaba a la primera y de buena gana? No aceptaba. No puedo, estoy ocupado. Oye, te invito el domingo a la iglesia. ¿A qué iglesia? Pues a mi iglesia, a la iglesia cristiana. Yo soy de otra religión. Está bien, yo te estoy invitando. No puedo. Te aviso. ¿Cuántas veces hemos pospuesto la invitación de Dios para venir a su casa? Muchas veces. No puedo, no voy, yo no soy de esa religión. No. ¿A quién le estaba diciendo usted no? ¿Al hermano? A Dios. A Dios le estaba diciendo usted no, porque más amábamos las cosas del mundo. En Santiago 4:4 dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad, o sea, el amar más a las cosas del mundo, te convierte en qué? En enemigo de Dios. Entonces la gente de afuera es amiga de Dios. ¿Dios los considera amigos? No los considera amigos. Tenemos que enseñar esas verdades, porque nosotros estamos bien creídos que allá afuera Diosito está con ellos, o que Dios no, es mentira, hermano. Hay otro Dios que también se parece o se viste de ángel bueno. Segunda de Corintios 4:4 dice la escritura que el Dios de no el Dios eterno, es de este siglo, de este tiempo. En cambio, el Dios que nosotros tenemos es un Dios eterno, sempi eterno. Pero el Dios de este siglo ha cegado la mente, el corazón lo ha endurecido para que la gente crea que ama a Dios. El diablo le satisface ver y oír que un inconverso que no ha sido lavado con la sangre de Cristo, que no ha reconocido a Jesús, le es para él gozo y alegría hacerlo pensar de que él está con Dios. Él gana más mantenerte en el engaño y en la mentira. Por eso dice Santiago que el que ama al mundo es enemigo rotundamente de Dios. 4, creíamos en Dios a nuestra manera. Creíamos a Dios a nuestra manera. No, pues déjame, yo tengo mi religión, yo creo en Dios así, yo creo en Dios así. ¿Y qué dice la Biblia en el libro de San Juan 7:38? Que si alguien quiere creer en Dios, es necesario que deba creer como dice la Biblia. Porque si usted sigue creyendo, siendo cristiano, sigue creyendo en Dios a su manera, usted no es cristiano, usted es enemigo de Dios. Todas las personas que generan un concepto para pensar y creer en Dios a la manera que ellos han creído y no bíblicamente, siguen siendo enemigos de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Hechos 13:10. A ver qué dice Hechos 13:10. Vamos a ver este libro histórico. ¿Qué dice la historia de la iglesia primitiva? Entonces Saulo, vamos desde el verso 7. Estaba con el procónsul Sergio. A ver, vamos a leer un poquito más atrás para darle más entendimiento. A ver, del verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. ¿Y cómo le llama la Biblia a los magos? Falsos profetas. O sea, un mago para Dios es un falso profeta, porque hace cosas que parecen verdad, pero son mentiras o son ilusiones. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente,
Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía. Note acá, le resistía, o sea, se había vuelto un enemigo. ¿De quién? ¿De Pablo o de Pedro? ¿Qué pensaba el procónsul que él era? ¿Enemigo de Pablo o de Pedro? ¿Cuántas veces la gente nos tiene cólera a nosotros? Mira, nosotros no podemos ser monedita de oro, de plata para las personas. No, y eso está bien. Eso está bien. No nos debe a nosotros molestar, entristecer que alguien no nos quiera. No. Si tu vecino no te quiere, pues ¿qué puedes hacer? Amén. Inclusive si tu esposo o tu esposa no te quiere, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer más que nada. Pero si tú comienzas a odiar, a fastidiarte porque la gente no te quiere, tú ya tienes un problema. Tú ama a la gente, tú ama a las personas, porque ese es el mandamiento, el nuevo mandamiento que el Señor Jesús nos dejó. Amaos los unos a los otros, independientemente si Él te ama, si ella te ama, si te trata bien. No, usted no necesita que lo traten bien para usted amar. Allá afuera sí. Allá afuera si te dicen, ahí si me trata bien, yo lo trato bien. Si me trata mal, pues yo lo trato. No, allá es allá, porque allá afuera no tienen a Dios. Acá adentro tenemos a Dios, y acá adentro no cabe en la cabeza que usted como cristiano piense, si no me quiere, yo no lo quiero. Si no me trata bien, yo no lo voy a tratar bien. Ese pensamiento es del mundo. ¿A Jesús lo trataban bien? ¿Y Él cómo trataba? Bien. Él dijo, paguen bien por mal. Pero cuando no éramos cristianos, pagábamos mal por mal. Y este Elimás, este falso profeta o brujo, Hechos 13, versículo 8, se oponía, el mago, pues, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe a los que al procónsul que estaba creyendo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos vuelto opositores? Te enteras que tu amiga es cristiana y comienzas a decirle que ya estás en la religión, ahí te van a prohibir tomar, ahí te van a prohibir eso, ahí te van a quitar la plata. ¿Por qué te metes? Y comienzas a ponerte de opositor. Eres un verdadero enemigo de Dios. ¿Alguna vez ha pasado eso? Claro. ¿O han oído algunas veces personas que cuando alguien en la familia se volvió cristiano, en lugar de tratarlo bien o respetar su decisión, usted comienza a oponerse, a fastidiarse, a molestarlo, comienza a oponerse ante las cosas de Dios? Se está convirtiendo en un enemigo acérrimo de Dios. ¿Y usted cree que eso queda impune ante Dios? Que no le ha pasado nada en una semana, en un mes, en un año, en 2 años o en 5 años, es porque Dios le tiene misericordia. Pero va a colmar la paciencia de Dios y le va a caer la mano de Dios, hermano. Y cuando la mano de Dios cae, es fuerte. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Yo no quisiera estar ahí, hermano. Pero este brujo o este mago se oponía a lo que Pablo predicaba para apartar de la fe, ¿a quién? Al procónsul. Nunca haga eso, hermano. Si alguien en su familia se convirtió al evangelio, abrázalo y dígale, mi hermano, sigue para adelante. No se oponga. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, mira lo que le dijo, y esto es fuerte: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo. O sea, si usted es enemigo de Dios, usted no es hijo de Dios. ¿Usted de quién es hijo? Del diablo. Todos los que odian las cosas de Dios, todos los que se burlan de las cosas de Dios, todos los que se oponen a las cosas de Dios, son hijos del diablo. Son hijos del diablo. Lo dice la Escritura literalmente. Eso ya pasó y está pasando en el día de hoy. Romanos 8:7, ¿qué dice Romanos 8:7? ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de esa enemistad que nosotros hemos tenido para con Dios? Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios, los deseos.
el interés de la carne. ¿Se imagina usted en la casa? Le dice el esposo o la esposa o el hijo o quien sea cristiano: vamos a la iglesia, y usted le dice: no, hoy no, mañana, hoy tenemos una fiesta, mejor hay que ponerlo para otro día. Usted es un hijo del diablo, se está oponiendo a que esa persona venga a adorar a Dios. Esa persona que viene a adorar a Dios, y usted se pone en medio para interrumpir, para que esa persona no venga a adorar a Dios. Usted es un opositor, usted es un enemigo de Dios. Y más si somos cristianos y nos oponemos. Ahora, ¿qué significa opositor? ¿Cómo? Satanás. Adversario. Satanás significa opositor. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro y a los muchachos: ya me toca ir a Jerusalén, pero allá me van a hacer esto? ¿Y quién se opuso a que no vaya a Jerusalén? Y aparentemente Pedro lo hacía con malas intenciones. No. ¿Qué se movió en Pedro? Sus sentimientos carnales, sus designios de la carne, sus intereses. No, Señor, ¿cómo te va a pasar eso? No. Entonces no vamos a ir a Jerusalén. Si te van a hacer eso, vámonos a otro sitio. ¿Cuál fue la respuesta del del Señor Jesús? Cuando alguien te diga y tú le digas: me voy a la iglesia, y te diga: no, vamos a comer pollito, dile: apártate de mí, Satanás. Cuando tú quieras venir a la iglesia o leer la Biblia y alguien te dice: no leas eso, hombre, ponte a leer Condorito, tú dile: apártate de mí, Satanás. Cuando tú quieras vestirte para Dios y te pones algo santo que manifieste santidad, que manifieste santidad. Ay, ¿cómo te vas a poner esa falda? Oye, ponte algo más chiquito. Tú dile: apártate de mí, Satanás. Cuando tú quieras hacer algo para Dios, venir a la iglesia, leer la palabra, dar una ofrenda, traer un víver para los hermanos necesitados, y alguien en tu casa se te oponga y te diga: no vayas, dile: apártate de mí, Satanás, porque se volvió un opositor de las cosas de Dios. Los designios de la carne siempre nos van a inclinar a lo malo, porque yo no voy a permitir que nada ni nadie se oponga ante las cosas de Dios, porque amamos al Señor. Cuando no éramos cristianos, cuando no éramos hijos de Dios, vivíamos para el pecado. En Romanos 6:23 dice la Biblia que la paga del pecado es, ¿qué es? La muerte. Y Romanos 3:23: por cuanto todos hemos pecado, estamos apartados, destituidos, separados de la presencia de Dios. Entonces si vivíamos separados de la presencia de Dios, vivíamos en la presencia del pecado. Nos gozábamos pecando. Sin Cristo amábamos el pecado, amábamos hacer lo malo y no medíamos. ¿Cuánta plata la gente se ha gastado en estos bares, en estas fiestas? Llega Armonía 10 no, hermano, pero está 200 soles, no importa. Y pagas una entrada de 200 soles y más tus 5 o 6 cervezas, 500 soles en 3-4 horas. Y te gozas y te alegras. Y después estás: ay, no hay para la comida. Ay, hay fía, pues, préstame. ¿No serás de mediocre? ¿Pero por qué? ¿Por qué no entendemos? Porque vivimos en pecado. ¿Qué dice la Biblia? Que el pecado ciega a la persona. En 1 de Juan 3:9 dice la Escritura que todo aquel que practica el pecado, ¿hijo de quién es? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios lo guarda, no le permite pecar. En esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y ama a su hermano es de Dios, pero el que practica el pecado es del diablo. No lo dice Dios, hermano, lo dice Dios constantemente. ¿Cuántos muchachos estudian en las universidades, en las escuelas, y están pero ansiosos que llegue el sábado y el domingo? ¿Y por qué están ansiosos? Porque hay disco,
porque les toca ir a fornicar, a traquetear con la novia que tienen, porque no les interesa la moral, no les interesa perjudicar a las personas, porque esos 2 días ellos son practicantes. Esos 2 días a la semana, que vienen a ser 8 días al mes, ellos practican pecados tras pecados y pecados y pecados. Entonces a ellos se les califica, o los califica la Biblia, como hijos del diablo. Entonces no puedo salir a gozar. Claro, sal, eres joven, eres muchacho, sal a disfrutar, pero en los principios que Dios estableció. Usted no necesita drogarse para ser feliz, o emborracharse para ser. ¿Quién le ha dicho a usted que para ser feliz, para sentir gozo, necesita sentarse en una mesa con 2 mujeres que le froten la espalda y tomar cerveza? ¿Quién le ha dicho a usted que eso es gozarse? No es gozarse. Porque después que terminas de tomar, después que terminas tus 2 horas, 3 horas de la fiesta, ¿sabes cómo terminas? ¿Sabes cómo sale oliendo tu ropa? Apestas a puerco. Porque todos esos gases de los que están ahí borrachos, y de la cerveza, del cigarro y de todo lo que hay, se te pregna en el cuerpo, hermano. ¿Usted ha olido a un borracho? Apesta. Pobres mujeres las que se acuestan con estos borrachos ahí, que hasta dormidos comienzan a vomitarse, hermano. Pero ellos piensan que eso es vida. Eso no es vida. Eso es pecado delante de Dios. Y a largo tiempo les pasa la factura y lamentablemente terminan mal. Estaba leyendo una encuesta de que los hombres peruanos desde el año 2015 hasta este año están muriendo hasta los 69 años. O sea, no llegan a los 70. Oscila la edad de los muertos peruanos, varones, entre 65 y 69. En cambio las mujeres tienen 5 años más, 74, 70. Claro, con excepciones que algunos pues dirán, no, pero yo conozco uno que todavía tiene 80, esa es otra cosa. Pero eso es la encuesta general en el Perú. Y cuando comienzan a analizar por qué, por la obesidad, porque a los 40 años ya les detectan cáncer en el colon, cáncer en el hígado, cáncer en esto, cáncer acá, porque a los 40 años ya su sistema digestivo, sus órganos ya están en declive, hermano. En declive, 40 años, muy joven, y ya los médicos detectan que ya esos riñones, ese hígado, ese estómago ya está como de 60, acabado por el pecado, los pulmones llenos de humo por el cigarro, por las drogas, por los éxtasis que hoy se toma la gente en las discotecas. Entonces, ¿qué van a llegar hasta los 70, 80 años? Si a los 40 ya están los pulmones enfermos. Preocupante. Eso es practicar el pecado. 1 Corintios 6, 9, 11. Esto hacíamos nosotros. Éramos injustos. ¿Qué más dice ahí? Fornicarios. Muchacha que encontrábamos en la fiesta y nos hacía ojitos, nos íbamos con ella, nos encamábamos. Éramos borrachos, afeminados algunos. ¿Qué más? Ladrones, avaros, traidores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera. Hay una lista. Y en 1 Timoteo 6, 3 también hay otra lista. O 2 Timoteo 3, hay otra lista. Implacables. Alguien nos veía con malos ojos y ibas y le metías un botellazo y te peleabas sin hacerte nada, solo porque te miró mal. O porque miró a la novia, ¿verdad? La miró y fue. Intemperantes, no controlan su temperamento, ofuscosos. Eso éramos sin Cristo. Pero ahora somos cristianos. Antes vivíamos en las tinieblas. Amábamos las tinieblas. San Juan 3:19 dice la Biblia que la luz vino a las tinieblas. Pero los hombres, ¿qué más aman? Las tinieblas. ¿Y qué representa las tinieblas? La ignorancia. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz. O sea, el que anda haciendo cosas malas siempre se anda ocultando. ¿O usted ha visto por ahí a alguien con su amante bien bacán en la calle? ¿Verdad que no? Siempre anda ocultándose, siempre se está escondiendo. Por eso que es buen negocio para el adulterio y la fornicación hacer hoteles, y los hacen tan escondidos y tan lejos para facilitar el pecado a las personas que no quieren algo serio y comienzan a vivir en lo oculto, en la oscuridad, en el engaño, porque aman las tinieblas. Pero sin embargo, dice el verso, mas el que practica la verdad siempre está en la luz, y sus obras siempre se manifiestan que son de Dios, que está haciendo lo correcto. No necesita ocultarse, no necesita ponerse una máscara. Había un profeta en la Biblia, Ahías, y Jeroboam, un hombre impío, dice la escritura que su hijo se le enfermó en una enfermedad de muerte. Pero como estos eran enemigos de Dios, odiaban a los profetas, entonces ellos decían, ¿y ahora cómo hacemos para consultar la sanidad del niño? Ellos sabían que el único que los podía sanar era el Señor. Y había un profeta, y el profeta estaba ciego. Y cuando se entera este rey que el profeta Ahías estaba ciego, dijo: no, pues aquí está nuestra oportunidad. Mira, anda, no te va a reconocer si el hombre está ciego. Hazte pasar por cualquier persona. Y dice la Biblia que la mujer de Jeroboam dijo: pero ¿y si me ven algunos conocidos? Mejor me disfrazo. Dice la escritura que la mujer de Jeroboam se disfrazó y llevó al niño, y cuando llega a la presencia del anciano profeta, un hombre de Dios, consultó al niño. ¿Y sabe lo que le dice el profeta? ¿Por qué vienes disfrazada, mujer de Jeroboam? ¿Quién le dijo al profeta que era la mujer de Jeroboam? Dios. Mira, usted se puede esconder de su papá, de su mamá, de quien sea, pero de Dios usted jamás se va a esconder. Todo lo malo que tú hagas, dice la Biblia, que un día saldrá a la luz. Más vale hacer las cosas bien, porque un día el mismo Dios nos expondrá, y eso hará que nos avergüence. Inclusive el Señor dice: ¿a dónde te irás a esconder de mi presencia? Si te vas a las estrellas, de allá te traigo. Y si hicieres tu casa un búnker debajo de la tierra, allá te traigo de las orejas. ¿A dónde podemos huir de la presencia de Dios, hermanos? Pero eso éramos antes. Vivíamos en las tinieblas. Pero ahora ya no. Ya no somos de las tinieblas. En Lucas 11:36 dice la Biblia que nos ordena el Señor a examinar nuestro caminar. Porque a veces pensamos que hacemos las cosas bien, pero tienen que ser otros los que vean nuestra vida para poder corregir. Es bien difícil autocorregirnos y tener un concepto personal de lo que somos. Lucas 11, versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Mira que no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Note usted, no sea que la luz que tú crees que es luz sea tinieblas. Por eso tenemos que examinar, porque nuestra luz, creo que se leyó en la dirección de culto el Salmo 119, 105, ¿sí o no? ¿Cómo decía el texto? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Que debemos examinar nuestra vida con este libro. Debemos examinarlo. Cuando era adolescente, me gustaba escuchar una radio que era la radio romántica, radio del amor.
Y había una señora que decía ahí: hazle caso a tu corazón, ¿verdad? Pero cuando yo vengo a la Biblia me dice: no le hagas caso a tu corazón. Entonces a mí me tocaba decidir o creerle a esta señora el mensaje, su enseñanza de que nosotros debemos dejarnos guiar por el corazón. ¿Cuánta gente allá afuera se deja guiar por su corazón? ¿Y dónde los lleva el corazón? Al error, al engaño, a la mentira y a la destrucción. Pero sin embargo viene Dios y te dice en el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9: porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios. Desde ahí aprendí a no confiar más en mis sentimientos, en mis emociones, y aprender a confiar más en la palabra del Señor. De esa manera se examina la vida de nosotros. De esa manera permitimos que Dios examine nuestra vida constantemente para saber si estamos en la luz, para que la lámpara que nos alumbre lo haga todos los días. Efesios 5:11 dice la Escritura que no debemos ahora, siendo cristianos, participar de las cosas ocultas que otros hacen, sino denunciar las cosas ocultas que otros hacen. Así que ese tema de que ay no, es que me está diciendo en secreto, eso bíblicamente no existe. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso aún es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hace tiempo tuve un caso, hermano, de la iglesia, de que una parejita estaba saliendo a escondidas con una persona, pero otra persona sabía, y yo como el pastor no sabía. Eso pasó en la etapa de la primera de la iglesia. Entonces una hermana sabía lo que estaba pasando, pero ella cuando la citamos por cómplice de esa situación, la citamos y le dijimos: usted sabe, es que pastor, es que era mi amiga y son cosas personales. ¿Cómo que cosas personales si está perjudicando a la iglesia? Si está relacionado con la iglesia ya no es personal, porque va a diferir en ciertas personas, tiene que ser público. ¿Y por qué está en oculto? ¿Qué es algo malo? ¿Lo bueno se hace en oculto? No. Si usted tiene una relación con alguien, pues hágalo público. ¿Por qué lo oculta? A no ser que esté con dos, a no ser que no tengas buenas intenciones, a no ser que te guste jugar, a no ser que estás porque ay, voy a probar, y después si no pasa nada nadie se entera. Y tuve que poner en disciplina a las 3 personas. Amén. Por eso dice la Biblia: no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Si es oculto es porque es infructuoso, es porque tú sabes que es malo. Si alguien le pide a usted un consejo de algo que usted sabe que es malo, más vale que le diga: hermano, le acompaño para hablar con sus padres para que usted haga esto público, porque si usted pues está con esta persona, con la de ella, ¿dónde está lo malo? ¿Verdad? A no ser pues que usted no tenga esas intenciones. O vamos a hablar con el pastor o con el comité de asesoría de la iglesia para que le ayuden y esto se haga público. ¿Dónde está lo malo? Ahora, si esa persona dice: no quiero que nadie se entere, esa palabrita que siempre he oído, no quiero que nadie se entere, son síntomas o señales de que la cosa no es buena. Amén. Son síntomas y señales de que la cosa no es buena. Porque si es bueno, pues que se entere el mundo. Y si es malo, ahí viene la otra cosa. Y el Señor nos ordena y nos dice: no participe de las cosas ocultas, de las cosas que dañan, de las cosas que pueden generar problemas graves. Romanos 13:12 también nos da un consejo el Señor para manejarnos con el cuidado más santo y bíblico. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas que todavía están en nosotros. Nosotros todavía no somos perfectos, somos imperfectos.
Y en algunas áreas de nuestra vida hay tinieblas. Sí, hay tinieblas en algunas áreas de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Pecados que no queremos dejar. Pecados que no queremos dejar. Pecados que todavía están mellándonos, que son un lastre que no nos permite que el desarrollo de nuestra vida cristiana se manifieste. Porque todavía no queremos dejar de repente de tomar, no queremos dejar de emborracharnos, no queremos dejar de vestir para Dios, comenzamos a vestir como mundanos, de repente no queremos dejar, no sé, cosas que nos hacen daño. Cosas que cuando las practicamos sin darnos cuenta nos involucran a las tinieblas. Yo tenía 2 amigos que amaba mucho, que estaba dispuesto de hacer por ellos cosas que ellos no sabían. O sea, mi amor hacia ellos era bueno. Pero cuando comencé a crecer en el Señor, me di cuenta que ellos me llevaban a hacer cosas que no estaban bien delante de Dios. Entonces yo tuve que tomar una decisión y tuve que terminar esa relación con mis 2 amigos y decir, hasta aquí nomás. Si ustedes no caminan a mi andar, yo no voy a caminar al andar suyo. ¿Y cuál era mi andar? Venir a la iglesia, orar, buscar a Dios, prepararme, servir a Dios en la iglesia donde congregábamos. Pero yo no iba a andar al caminar de ellos. El caminar de ellos era ir a la iglesia, salir, irse a tomar, salir, irse a coquetear con chicas, con mundanas, a jugar casino o hacer cosas que no eran correctas. Entonces yo dije, ya no quiero andar con ustedes en ese andar. O caminan conmigo o no hay forma. Porque habían tinieblas en mi vida y hay que desechar las tinieblas. Por eso dice el apóstol, desechando las tinieblas y vistiéndonos ¿de qué? De las armas de la luz. Dios no me hubiera llamado al pastorado si yo hubiera seguido con ellos. Tenemos que comenzar a dejar cosas que nos perjudican. Cosas que nos hacen daño, que malogran nuestra personalidad, nuestra vida cristiana. Tenemos que empezar a ir dejando esas cosas, inclusive amigos, amigas. O sea, es imposible que yo escuche, aunque he escuchado de la boca de un cristiano verdadero decir, el mundano es mi amigo. O sea, es insólito oír eso. Porque ¿qué comparte un cristiano con un converso? Otra cosa es que sea tu compañero de trabajo. Yo he trabajado con mucha gente mundana y pues, está bien, son compañeros de trabajo. Hemos ido al concesionario a comer juntos y no está mal. Pero considerarlo mi amigo, no, ese es otro tema. Ese es otro tema. El cristiano no puede tener amigos mundanos, porque la Biblia dice en 1 Corintios 6, versículo 12 o 14, o 7, 14, que no nos unamos con yugos desiguales. ¿Qué concordia, qué comparte la luz con las tinieblas o Cristo con Belial? Antes éramos hijos del diablo. Éramos hijos del diablo. En San Juan 8:44 estaba analizando esta palabra. Jesús entró en una actitud que le dice a los discípulos, a los fariseos, ¿por qué no entendéis mis palabras? Y esto nos evidencia de que hay mucha gente en las iglesias que no entienden la palabra y mucha gente afuera que no entiende la palabra de Dios. Vamos al verso 42. Entonces Jesús le dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? En otra versión dice, ¿por qué no entendéis mis palabras o mi palabra? ¿Por qué no podéis escuchar mi mensaje? ¿Sabe cuál es la razón de que un cristiano que tenga 5 años, 6 años y siga igual como cuando inició y no haya cambiado, y sigue igualito, o sea, no ha cambiado nada, solamente se ha aprendido unos cuantos coros, sigue igualito, sigue hablando malas palabras, sigue viviendo igual, sigue actuando igual, ya tiene 4 o 5 años y no ha cambiado? Esa persona es porque nunca entendió el mensaje de Dios.
Entonces no es hijo de Dios. Miren lo que dice Jesús. Miren lo que dice Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es imposible que un hijo del diablo entienda las cosas de Dios. Puede estar en nuestra iglesia, pero no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Si no entiende la palabra, si no ha cambiado, si no ha intentado mejorar conforme a lo que se va enseñando, porque ya pasaron 5, 6, 8 años y sigue igualito, y nunca entendió el mensaje de santidad, y nunca entendió el mensaje de testimonio, que somos luz para el mundo y sigue siendo tinieblas para el mundo, es porque esa persona o ese cristiano no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Lo dice Jesús. No entendían el mensaje, no lo comprendían. Eso éramos nosotros antes. Nos hablaban de Dios y no entendíamos. Y terminemos. 1 Juan 3:10. Váyase poniendo de pie. 1 Juan 3:10. Dice la escritura lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si usted todavía tiene resentimiento, fastidio hacia alguien, usted no es de Dios. Si no amamos a nuestros hermanos, si no amamos las personas que vemos, entonces no podemos amar a Dios. Amado Dios, Señor, te doy gracias, porque antes éramos de las tinieblas, del pecado, practicábamos el pecado, éramos hijos del diablo, no entendíamos el mensaje, no comprendíamos la verdad. Pero ahora, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú nos llamaste, no nosotros a ti, Señor, somos hijos de Dios. Señor, si todavía hay tinieblas en nuestra vida, si todavía hay cosas negativas en nosotros, límpianos por tu palabra, Señor. No somos los mejores. No venimos acá, Señor, porque somos perfectos. No venimos acá porque somos los mejores. Señor, necesitamos de ti. Somos necesitados de ti, Señor. Y cada día te vamos a necesitar. Todos los días de nuestra vida te vamos a necesitar. Pero gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Porque cada día nos limpias por tu palabra. Le dijiste a los discípulos: ustedes ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. Nosotros estamos limpios porque hemos recibido la palabra misma que le hablaste a tus discípulos, a tus apóstoles, y las palabras que ellos hablaron a los discípulos de los discípulos, la hemos recibido nosotros, y por eso, Señor, estamos limpios. Pero ayúdanos a seguirnos limpiando cada día más. Gracias. Amén. Den un aplauso al Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo al blanco,